qué se llegó a conclusión, ¿no? Que cada uno hacía lo que creía conveniente, lo que veía, ¿no? No había mucha información, ¿no?, de un consenso. Cada uno pues venía el paciente y a la de Dios, reanimaba como tenía que reanimar, ¿sí? Hablamos del 2018. Nosotros hemos hecho un estudio, ¿sí? Pues un estudio preliminar, porque pues todavía estamos en el trabajo de la publicación, ¿no? Y estamos evaluando el estado actual de conocimiento de RCP, ¿sí?, basada en el protocolo de COVID, ¿sí?, a través de encuestas a médicos veterinarios dedicados a clínicas y animales de compañía. Sí, ha sido un poco complejo porque también hemos tenido rechazos de algunos médicos, y no está mal que no sepamos. Lo ideal es que nosotros busquemos aprender. ¿Y por qué no? Esto es solamente para emergencistas. No puedo recibir esta encuesta. No quiero. Yo creo que es algo muy importante que nosotros tenemos que abrir. No solamente la parte de emergencia debería ser el RCP. Deberíamos saber, pues, el anestesista, debería saber, pues, el médico interno, generalmente que recibe, ¿no?, el neurólogo, el cirujano. Importante que sepa hacer RCP, no solamente cirugía. No, imagínate un paciente en paro en plena sala de cirugía. El primero que debe reanimar es el cirujano, a tórax abierto. Es importante que sepa, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos? Mira, en este estudio preliminar, ¿sí?, pues hay personas que no se tienen conocimiento, pues hay un 73.9. ¿Cuántos hemos encuestado? La pregunta es, ¿no? Se encuestaron 133 personas, de las 133 personas se sacaron criterios de exclusión, quienes cumplían, ¿no?, los requisitos para poder entrar en la encuesta. 115 encuestados, ¿no? Hablamos que el 23.5% no tenían conocimientos acerca de reanimación cardiopulmonar, ¿sí? El 73.9% tienen algo de conocimiento, y pues no tienen conocimiento, pues un porcentaje bajo. Hablamos de una encuesta de 115 personas. Ahora, sabemos que el Recover se divide en dos puntos importantes: el soporte vital básico y el soporte vital avanzado. Claro, hablamos del soporte vital básico. ¿Cuánto conocimiento hay del soporte vital básico? Pues 7% no tienen conocimiento. Mira, un gran porcentaje, que hablamos de 82 personas, tienen algo de conocimiento sobre el soporte vital básico, y 21.7 tienen conocimiento, pues, de soporte vital básico. Pero hablamos del soporte vital avanzado, ¿no? ¿Cómo es el soporte vital avanzado? Pues no tienen conocimiento, ¿no? Un 60.8, tienen algo de conocimiento, 38.3, y tienen conocimiento, ¿no?, pues muy poquito, ¿no? Pero eso también influye mucho, este trabajo influye mucho, porque no solamente se no tienen conocimiento. Si yo no sé, por ejemplo, qué cosa hay en soporte vital avanzado, de repente no voy a comprar mi multiparamétrico, porque no sé para qué usar. Si yo no sé que de repente para qué sirve la capnografía, no voy a comprar un capnógrafo. Entonces, esto influye mucho también, que yo sepa algo para yo obtenerlo. De repente hay algo muy costoso y no lo puedo tener, pero cosas importantes en el soporte vital avanzado influyen mucho para que yo pueda hacer una monitorización en el manejo de la reanimación cardiopulmonar, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos saber del protocolo Recover, no? Sí, tenemos que saber algunas cosas importantes, ¿no? ¿Cómo cuáles? Primero, tenemos que tener un ambiente donde vamos a recibir al paciente, ¿sí? Muy importante. Yo tengo una clínica, voy a recibir, ya sabemos que todos debemos saber reanimación cardiopulmonar. El dermatólogo, el neurólogo, el cirujano, el traumatólogo, todos deberíamos saber reanimación cardiopulmonar. Si en humana, cualquier persona que vea un accidente, esta persona entra en paro respiratorio, hacer reanimación lo puede salvar. En veterinaria no es que solo el emergencista o el intensivista debe saber RCP. No, todos deberíamos saber. Entonces, la pregunta es, llega un paciente, ¿tenemos un ambiente donde vamos a recibir al paciente? Es lo primero que yo tengo que saber. ¿Dónde voy a recibir al paciente que entra en paro, ¿no?, descompensado? En un ambiente, ¿no? De repente, pues, que pueda tener una mesa, que pueda tener, pues, ciertos algoritmos que me pueda ayudar yo para saber cómo poder actuar, ¿no? Puedo tener multiparamétrico, mi maletita, carrito, pues, ¿cómo voy a recibir el paciente? Un ambiente especial, ¿sí? Lo siguiente que yo tengo que tener, pues, es un carro de paro, o si no puedo tener un carro de paro, puedo tener una maleta,
¿no? Pues algo donde yo pueda obtener las cosas necesarias para tratar de atender a este paciente que tiene paro cardiorrespiratorio. ¿Sí? Entonces tenemos cosas muy importantes. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en un ambiente? Pues no, algoritmos, tablas, ¿no? Yo no me voy a poner a pesar a ese paciente que llega en paro cardiorrespiratorio, no lo voy a poder pesar, porque pues lo que yo tengo que hacer es tener las cosas rápidas. Y para esto, no voy a ponerme a sacar una dosis, peso por dosis entre concentración, cuánto de adrenalina necesita, no. Para eso tenemos unas tablas que nos van a ayudar, de acuerdo al peso del paciente, pues cuánto de fármaco le vamos a inocular, ¿sí? Y un algoritmo, muchas veces nos podemos olvidar, no desconocemos qué cosa sería, pues aquí está, el algoritmo, es lo que te va a guiar, ¿sí? ¿Cuál es el siguiente paso que tengo que hacer? ¿Cómo debo empezar en el paciente? ¿No? ¿Cómo debo empezar? Soporte vital básico, soporte vital avanzado, cuáles son los pasos, cuáles son los ritmos que tengo que atender, cómo voy a manejar esos tipos de ritmos. ¿Sí? Entonces, algoritmos. Entonces, un ambiente, ¿sí? Un carro, una maleta, los algoritmos. Algo muy importante, un equipo. Trabajar con un equipo, eso es importante, que todos sepamos, ¿no? Por lo menos cómo vamos a actuar. ¿Sí? Eso es algo muy importante. ¿Sí? Que sepamos cómo vamos a actuar en el paciente. Y para esto, el primer punto que tenemos que valorar es el soporte vital básico. ¿Sí? Y esto forma parte del entorno clínico y no clínico. No clínico, ¿por qué? Porque una persona puede atender a un paciente, cualquier persona, un propietario, un paseador, un groomer, puede hacer animación cardiopulmonar, pero también el médico veterinario debe saber hacerlo. Entonces, yo no puedo hablar de usar adrenalina, usar atropina, desfibrilar, si no sé ese soporte vital básico. ¿Sí? Pues lo primero que hacemos, llega el paciente, vamos a poner adrenalina. No, así no es. Lo primero que tenemos que hacer es el soporte vital básico. ¿Sí? Muy bien, entonces cuando hablamos de soporte vital básico, pues acá influye mucho lo que son compresiones y ventilaciones. ¿Sí? Y aquí vamos a guiarnos de nuestro algoritmo, el que hemos visto hace un momento, ¿no? ¿Sí? El de Basic Life Support, ¿no? Entonces, cuando hablamos de soporte vital básico, vamos a guiarnos de un algoritmo importante. Llega el paciente, ¿no? O está el paciente en el canil, ¿no? Y este paciente de repente lo vemos extraño, postrado, tirado. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer? Pedir ayuda, ¿sí? Es lo primero que yo tengo que hacer, ¿sí? Y es importante porque nosotros no somos Superman para hacer todo. Siempre vamos a necesitar a alguien que nos apoye, ¿sí? Entonces, mientras la ayuda viene, ¿sí? Lo que vamos a hacer es corroborar si este paciente realmente está en paro, está inconsciente o no, y que voy a hacer agitar al paciente. Puedo llamarlo por su nombre. De repente el paciente despierta, está en un estado estuporoso, ¿no? Pero de repente el paciente no responde a la maniobra inicial, que es el movimiento, que es el llamado. Entonces, mientras la ayuda viene, yo voy tratando de ver si este paciente responde a los estímulos que le voy a generar. ¿Qué es lo siguiente que va a suceder? Voy a corroborar si el paciente respira o no. Algo muy importante, en medicina humana, lo primero que se para es el corazón. En veterinaria se ha demostrado, ¿no?, que lo primero que para es la respiración. Es por eso que enfocamos mucho, ¿no?, el tema respiratorio. ¿Sí? ¿Respira este paciente? No respira. ¿Cómo puedo corroborar si este paciente respira o no? Primero viéndolo. ¿Distiende el tórax? Puedo colocar una mano a ver si distiende, ¿no? Examino el paciente. Es ahí yo me doy cuenta si este paciente está respirando o no. ¿Sí? ¿Cuál es el siguiente punto que voy a hacer? Si yo estoy solo, la ayuda no llega, lo primero que puedo hacer es revisar si la vía aérea está despejada. Porque de repente ese paciente dejó de respirar porque tenía algo obstruido, vomitó. Lo llevaron post anestesia, se queda en el canil, revísalo, ya vengo. Pues ese paciente vomitó, ¿no? Y dejó de respirar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Estoy solo. Primero, revisar la vía aérea. ¿Sí? Si está esa vía obstruida, tratar de limpiar, desobstruir.
¿sí? Luego de esto, pues, si la vía está limpia, entonces lo primero que tengo que hacer son mis masajes cardíacos. Por ahí empiezo, yo estoy solo, masajes importantes, ¿sí? Nada de adrenalina, aquí todavía no. Aquí es el soporte vital básico, ¿sí? Siguiente punto, si yo tengo una persona más que está para ayudarme, ya llegó la ayuda, no la solicité, pues lo que voy a hacer yo, encargarme de los masajes y la otra persona se va a encargar de revisar la vía aérea, ¿sí? E intubar al paciente, ¿sí? E intubas al paciente. Ok, este algoritmo nos tiene que servir, tiene que estar pegado, ¿no?, en el área donde vamos a recibir a nuestro paciente, ¿sí? Importante, ¿no? Ya sabemos cómo tenemos que atender al paciente, ¿no?, que es lo primero que tenemos que hacer. Y hay 3 puntos muy importantes que yo tengo que valorar cuando se hacen masajes cardíacos. Primero, la técnica, la postura y el punto de compresión. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de la postura, es importante que nosotros recordemos que pues vamos a hacer la animación con nuestros brazos, ¿sí? Para esto tenemos que estirar bien los brazos, ¿sí? Vamos a estirar bien los brazos, no vamos a doblar los codos, ¿no? ¿Sí? Estiramos los brazos, los hombros rectos a la altura de las manos, ¿sí? Y lo que voy a hacer es entrelazar mis manos en este sentido, ¿sí? Yo voy a generar una fuerza de la zona abdominal para poder realizar mis masajes, ¿sí? Entonces es importante la postura, no debo doblar los codos, ¿sí? Codos estirados, brazos estirados, sin doblar los codos, cruzamos las manos, ¿no? Y vamos a hacer el masaje con la palma de la mano, ¿sí? Entonces hablamos de la postura, ¿sí? Y otra cosa más que tenemos que ver, ¿no?, la técnica, algo muy importante sobre la técnica. Y esto es importante porque para la técnica tenemos que hacer compresiones. ¿Cuántas compresiones, no? Se ha visto que 60 compresiones son ineficientes. Lo que nos habla el protocolo Recover que tenemos que hacer de 100 a 120 compresiones por minuto en un ciclo de 2 minutos. O sea, tengo que hacer 200 a 240 compresiones en un ciclo de 2 minutos. No que yo voy al Smart Fit, que yo pues de repente pues empujo carros, que no. Se ha demostrado que la musculatura se cansa y esto pues generalmente pues vas a hacer unas compresiones inadecuadas, ¿sí? Entonces, postura, técnica, ¿no? Y el siguiente punto importante es el punto de compresión. Para eso yo tengo que saber que existen 3 tipos de tórax, ¿sí? Un tórax redondo, un tórax angosto y un tórax ancho. ¿De qué sirve saber el tórax? Que existen 2 teorías. Yo voy a aplicar mi masaje cardíaco de acuerdo a la conformación del tórax. Existen 2 teorías, una teoría de la bomba cardíaca y otra de la bomba torácica. Como su nombre dice, bomba cardíaca, voy a hacer la compresión en el corazón. Y la bomba torácica, ¿dónde la voy a hacer? En la parte más alta del tórax, ¿sí? Ahora, ¿en qué paciente voy a hacer eso? Importante. ¿Cuándo vamos a hablar de un tórax redondo? Cuando la profundidad es igual al ancho, ¿sí? Aquí hablamos de un tórax redondo, profundidad igual al ancho, ¿sí? Ok. ¿Cuándo vamos a hablar de un tórax angosto? Cuando la profundidad es mayor que el ancho, ¿sí? Acá iguales, acá mayor. ¿Y cuándo angosto? ¿Cuándo vamos a hablar de un tórax ancho? Cuando la profundidad es menor que el ancho, ¿sí? Aquí hablamos de los diferentes tipos de tórax. Ok, habíamos hablado que existen 2 tipos de teorías, la cardíaca y la torácica. Ok, ¿en qué pacientes voy a aplicar este tipo de teoría? ¿No? Pues bueno, en pacientes de tórax redondo, yo voy a aplicar la teoría de la bomba torácica. Si yo pongo de costado al paciente y toco su tórax, como si fuera una montaña, pues ese paciente va a tener un tórax redondo, ¿sí? Porque no va a poder medir, ¿no? Cristian ha dicho que miramos, ¿no? Entonces, a ver, señor, espérese, que se quede un rato más, ¿no? ¿Sí? Entonces no vamos a hacer eso. Lo que tenemos es podernos ayudar a poder distinguir ese tipo de tórax, ¿sí? Pasamos la mano por el tórax, ¿sí? Si nosotros hablamos de un tórax angosto, ¿no? Un tórax angosto, hemos dicho que la profundidad es mayor que el ancho.
¿Cómo vamos a sentir ese tipo de tórax? Si nosotros pasamos la mano, pues va a haber una depresión del tórax. ¿Sí? Como si fuera, me dicen, como si fuera una montaña, ¿no? De esquí, ¿no? Hacia abajo, ¿no? Entonces, pues así yo voy a poder determinar si este tipo de tórax es un tórax angosto. ¿Y cómo es un tórax ancho? Pues bueno, un tórax ancho generalmente pues hablamos de brachicéfalos, ¿no? Estos brachicéfalos, si nosotros colocamos al paciente en posición ventrodorsal, ¿qué es lo que va a suceder? Pues el paciente no va a rotar por completo. Si ese paciente no rota por completo, estamos hablando de un tórax ancho. ¿Sí? Ahora, ¿qué tipos de teorías voy a usar? En un paciente de tórax redondo, ya hemos dicho que voy a hacer un tipo de teoría, la bomba torácica. En la parte más alta del tórax voy a hacer la compresión. En un tórax angosto voy a hacer el punto de compresión en el corazón. ¿Cómo ubico el corazón? Doblo el codo y donde el codo me ubique, aquí está el corazón. Y en un tórax ancho, pues va a ser también la teoría de la bomba cardíaca, directamente en el corazón. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, estas son las teorías que vamos a usar en el paciente. Tórax redondo, bomba torácica. Tórax ancho y angosto, teoría de la bomba cardíaca. Pero esto también, por ejemplo, algo que pues, no se consideraba en el anterior recover de 2012, ¿qué hacíamos de los pacientes pequeños, ¿no? Una de las cosas que nos decía la guía del Recover 2012 es que todo paciente pues teníamos la alternativa de poder hacer masajes, ¿no? Como les había explicado hace un momento. Pero ¿qué sucede? Pues se demostró que pues, generamos un trauma, ¿no? Cuando hacemos las compresiones en pacientes pequeños. Entonces, pacientes menos de 7 kilos, pues tenemos unas 3 alternativas. Vamos a hacer la teoría de la bomba cardíaca, pero tenemos 3 alternativas para realizarla. Una de estas es un masaje con una sola mano, ¿sí? Voy a agarrar al paciente, y este es mi paciente, lo voy a detener, y con esto, ¿sí? Con mi pulgar, empiezo a hacer el masaje, ¿sí? Con una sola mano. Pues tengo otra teoría que es la aproximación circunferencial. Con mis 2 pulgares empiezo a realizar el masaje en el corazón. Y la siguiente es, ¿no? Con un solo brazo. Con mi palma de la mano empiezo a hacer los masajes. Tengo estas 3 teorías que se usan en pacientes menos de 7 kilos. ¿Sí? Entonces, se puede realizar el masaje. ¿Sí? ¿Y qué hablamos de la ventilación? ¿No? Pues anteriormente se comentaba que en las guías del Recover 2012 se hablaba que existían 2 maneras para ventilar. ¿Sí? Una de estas pues era la boca-nariz y la otra era pues la intubación. Pero cuando ocurrió pandemia, ¿no? Aquí todo el mundo se puso a pensar, ¿no? Mucho, pandemia, pues te imaginas una persona en COVID, ¿cómo hacemos la reanimación? ¿No? Entonces desde ahí empezó un poco a pensarse de que, pues, ¿qué pasaría si este perro tiene leptospira? O tiene rabia, o tiene, pues, abundante los yorkies, ¿no? Abundante sarro, ¿no? Sí, estos que se le caen, sí, todo verde, así, ¿no? ¿Te imaginas? Vamos a darle, ¿no? Boca, nariz, ¿no? Pues decimos aquí, ¿qué hacemos, no? Entonces, es aquí en donde, pues, se conversó, se hizo una descripción, ¿no? Por ejemplo, un doctor que se llama Rodrigo Aravelo comentaba que en Brasil, pues, por ejemplo, no se puede hacer reanimación, no está prohibida por las enfermedades zoonóticas que te puede transmitir, ¿sí? Entonces, una de las cosas que, pues, se plantea, ¿no? Es hacer la ventilación con mascarilla, ¿sí? Pues esta mascarilla tiene que ser este tipo de mascarilla, ¿no? De mascarilla cerrada, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? He aquí en donde cambia un poco el protocolo. Hemos dicho que las compresiones son de 100 a 120 compresiones por minuto por un ciclo de 2 minutos, que son 200 o 240 compresiones que yo tengo que hacer. Pero esto cambia un poco porque aquí yo estoy solito, ¿no? Lo que yo tengo que hacer es un 30-2. ¿Qué quiere decir 30-2? 30 compresiones, 2 ventilaciones. Y para esto, lo que yo voy a hacer es hacer el masaje, voy a contar hasta 30 y luego voy a agarrar mi mascarilla, introduzco dentro de la nariz y la boca y empiezo a ventilar 2 veces. Esto es si estoy solo. Si no tengo
la manera como intubar al paciente. ¿Te puedes contagiar de alguna enfermedad? Pues el porcentaje disminuye muchísimo, ¿no? Entonces, pues teníamos la alternativa que es por mascarilla, ¿sí? Ok, este es el primer punto que tenemos que se adicionó en las nuevas guías. El siguiente punto, pues, que ya lo sabemos, o lo conocemos, mejor dicho, es el bocanaliz, ¿no? Hacemos 30 compresiones, inhalamos, nos inclinamos al paciente, estiramos el cuello y damos 2 ventilaciones. Y luego continúo haciendo mis 30 compresiones y mis 2 ventilaciones. Yo voy a hacer mi 30 compresiones y 2 ventilaciones, las voy a hacer cuando estoy solo, no tengo cómo intubar al paciente, pues voy a hacer mi 30 compresiones, 2 ventilaciones, sea por mascarilla o sea bocanaliz. Esto generalmente, pues hablamos que se hace, pues, de repente cuando estoy solo en la clínica, cuando ya no llega ayuda, una persona que está en la calle, que tiene un propietario, hace un 32. ¿Qué pasaría, no, en esta ocasión si el paciente pues, tiene una enfermedad infectocontagiosa? No ventilaría, no se ventila, solamente hace compresiones, porque pues nadie se va a querer enfermar, ¿no? Ok, entonces tenemos esta alternativa, ¿sí? Pero el objetivo principal, el método ideal para ventilar, ¿no? Es la intubación, ¿sí? Es intubar. Eso es lo que tenemos que llegar, a intubar, ¿sí? Eso es como un previo, ¿sí? Pero tenemos que llegar a intubar. Ese es el método ideal. Y para eso, pues aquí, ya mis compresiones ya no van a ser 32, van a ser de 100 a 120 compresiones por minuto por un ciclo de 2 minutos. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Y una persona va a ventilar cada 6 segundos. Va a haber 10 ventilaciones, ¿no? En un minuto. 10, 60 entre 10, 6. Cada 6 segundos vamos a ventilar una vez. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que aspirar. ¿Vamos bien? ¿Estamos entendiendo? Ok, muy bien, ¿no? Entonces, aquí hablamos del soporte vital básico, ¿no? Soporte vital básico, ya estamos entendiendo un poco el algoritmo, ¿no? Entonces, cuando yo sepa, no, que primero hay que poner adrenalina, no, primero dice acá, empieza por el basic support, ¿no? 2 minutos, no pausas, las compresiones no se detienen cuando hablamos de hacer las compresiones por 2 minutos. En un 32, sí, se para, ¿sí? Se para ventilar. Pero el objetivo es que intubemos. Y lo siguiente, la ventilación. ¿Ves? No lo dice Cristian, lo dice el algoritmo. No cada 6 segundos. ¿Sí? Entonces aquí hablamos del BLS. Ok, entonces, ¿qué hablamos? ¿No? Como siguiente punto, ¿no? Un soporte vital avanzado es el siguiente punto que nosotros tenemos que ver, ¿no? En el soporte vital avanzado vamos a encontrar diferentes cosas. Aquí ya hablamos, como dice, otro nivel, ¿no? Otro nivel en un paciente que tiene ese paro cardiorrespiratorio y tengo que hablar de ritmos, tengo que hablar de capnografía, tengo que hablar de fármacos. Es aquí en donde ya puedes decir adrenalina, sí, no cuando llega. Cuando llega no es primero que pongas adrenalina. Lo primero que tenemos que hacer es masajes, ¿no? Nuestro algoritmo que ya lo hemos visto. Entonces la adrenalina aquí ya pasa para acá. Cuando ya esté bien la radio del BLS, pensamos de repente, en adrenalina. ¿Sí? Entonces, soporte vital avanzado, ¿no? Tercer punto importante, ¿no? De el algoritmo. ¿Qué nos dice el algoritmo, no? Pues monitorización, ¿no? Tercer punto. Y aquí vamos a hablar de la monitorización de 2 puntos importantes: el ECG y el ensayo de la capnografía. ¿Sí? Entonces, esto es lo que yo tengo que monitorizar. Todavía no te habla de adrenalina, ¿ya ves? Todavía la adrenalina está tu para más lejos todavía. ¿Sí? Porque dice punto número 3, monitorizar. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer después de hacer hacer el BLS, pues lo que tenemos que hacer es conectar nuestros electrodos, ¿no? Y usar nuestro capnógrafo. ¿Sí? Ese monitor que lo tiene solamente el anestesista, pues ahora te lo puedes traer. ¿Sí? Entonces yo me peleaba con el anestesista.
para el monitor anteriormente, ¿no? Bueno, cosas recordando, ¿no? Pero bueno, entonces lo que tenemos que ver es el electrodo y la carbonografía, ¿sí? Entonces, importante. Pues esto no es un curso de cardiología, yo de cardiología, pues yo no soy cardiólogo y el cardiólogo llega, ¿no? Hablando de cardiología, mira cómo invoco el cardiólogo. Entonces, lo importante es aquí, ¿no? Que vemos, ¿no? Ciertos ritmos importantes, ¿no? Pues la electricidad del corazón que se va a generar. Importante, hablamos del nódulo auricular, el nódulo auriculoventricular, el haz de His, rama derecha, rama izquierda y las fibras de Purkinje. Y esto lo que va a generar, ¿no? Pues es un ritmo, ¿no? Complejos, ¿no? Pues viendo esto que a veces nos alborota muchísimo, ¿no? Que tenemos que llamar a, pues, al cardiólogo, ¿no? Pues sabemos que acá hay un complejo PQRST, ¿sí? ¿No? Pues vemos por ahí, por lo menos tenemos que entender cosas básicas en electro, que a veces es una fumada tremenda, pero lo importante es que identifiquemos el complejo PQRST. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Yo, para pensar en poner adrenalina, como es lo primero que pensamos, no vamos a poner adrenalina, tengo que saber que existen dos tipos de ritmos. Ritmos desfibrilables y ritmos no desfibrilables. Como su nombre lo dice, desfibrilables, se tienen que desfibrilar. Y no desfibrilables que no se tienen que desfibrilar. Muchas veces vemos tantas películas que vemos pues, que en medicina humana empiezan a desfibrilar todo el rato. Eso vende bastante, pero pues aquí no es tanto así. ¿Por qué? Porque en veterinaria, ¿sí? En veterinaria los ritmos desfibrilables son menos comunes. En humana hay más ritmos desfibrilables, ¿sí? Pues ver aquí, pues, que alguien tenga un desfibrilador es wow, ¿no? Sí, wow, ¿no? Pues solo sé que hay 2 personas que tienen en Perú desfibrilador. Entonces, el punto es, ¿por qué no tenemos desfibrilador? Porque es caro, ¿no? Es porque es caro, es interesante, porque el desfibrilador también es un motor, ¿sí? Porque no tenemos el conocimiento. Ah, está muy caro, ¿para qué lo comprar? Mejor traigo antipulgas, que eso sí vende más, ¿no? Entonces, no, porque es un punto que tenemos que saber, no lo compramos porque no tenemos el conocimiento, pero es importante, sí, es importante. Si se hace emergencia, pues tener, ¿no? Entonces, bueno, el punto aquí es que tengo que saber que hay ritmos que se desfibrilan y hay ritmos que no se desfibrilan. Y cuando hablamos de los ritmos no desfibrilables, porque no vamos a usar, aquí puedo pensar fármacos, ¿no? Uno de estos es la sistolia. La sistolia. Veo el complejo PQRST. ¿Se acuerdan de ese complejo? ¿No? Ese triangulito que se generaba. ¿Lo vemos aquí? No se ve, ¿no? ¿Qué veo? Una línea, ¿no? ¿Sí? Una línea plana. Esto es una línea isoeléctrica. ¿Sí? Esta línea isoeléctrica, como no veo complejos PQRST, yo tengo que valorar 2 cosas en el paciente. Vamos haciendo masajes y hemos conectado los electrodos, puedo conectar el cardiogágrafo, sigo reanimando, hago mi ciclo de 2 minutos, paro. ¿Qué tengo que ver? Vamos a ver todos el electro. ¿Qué es esto? ¿Hay complejo PQRST? No hay. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Ah? Claro, de repente, aquí lo que yo voy a hacer es pensar en hacer masaje, pero pensar en cargar un fármaco. Entonces, en una sistolia no vemos complejo PQRST. Yo tengo que valorar otra cosa más en el paciente, el pulso. ¿Tiene pulso o no tiene pulso? No tiene pulso, tiene una línea eléctrica. Esto es una sistolia. ¿Sí? ¿Vamos bien? Algo muy práctico, ¿no? Y también existe otro ritmo, que es un ritmo que se llama actividad eléctrica sin pulso, ¿no? ¿Cómo es la actividad eléctrica sin pulso? Hay actividad eléctrica. Puede haber un complejo PQRST por ahí. En un ratito sale, en otro ratito no sale, en otro ratito sale. ¿Sí? Pero otra cosa que voy a ver en esto, si yo tomo el pulso, no voy a sentir pulso. ¿Sí? Entonces veo, no es tan constante, veo complejos PQRST, no son constantes, no tiene pulso el paciente. Entonces, ¿puede encontrar una frecuencia cardíaca en el monitor? Sí, esta frecuencia cardíaca va a ser menos de 200. Entonces, si yo veo actividad eléctrica, no tiene pulso, una frecuencia menor a 200, estamos hablando de una
TEA, que es actividad eléctrica sin pulso. ¿Sí? Estos ritmos no se defibrilan. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos cuando vemos dos ritmos que no se defibrilan? Pues aquí ya entra la famosa adrenalina, ¿no? Aquí en donde ya puedo decir, vamos a colocar adrenalina. ¿Sí? Y para esto, pues, ¿no? Adrenalina o epinefrina, ¿no? Adrenalina la conocemos en Latinoamérica, epinefrina, pues, no, en otros países, ¿sí? Bueno, es aquí donde yo necesito un vasoconstrictor, ¿no? Ahí pienso en la adrenalina. La finalidad del vasoconstrictor es llevar sangre a los órganos, para que con el masaje esto pueda llevar y distribuirse. ¿Sí? Entonces ese es un buen vasoconstrictor. Es el más común, el que usamos. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es hacer compresiones, paramos, vemos el ritmo, hay un ritmo no defibrilable, ok, iniciamos nuevamente compresiones, puedo decirle, cárgate de adrenalina, ¿sí? Y vamos a cargar la adrenalina. Hace tiempo en el Recover 2012 existía la adrenalina a dosis altas. Eso ya no existe en estas guías. ¿Sí? Ya no existe eso, solamente se usa adrenalina a una sola dosis. Ok, entonces adrenalina es un agente vasoconstrictor. Pero también muchas veces podemos tener un paciente que tiene mucho tiempo, ¿sí? Y un paciente que no tiene perfusión sanguínea, que va a ser a nivel celular, va a buscar la vía anaerobia, se va a ver acidosis, pero si hay acidosis, pues este paciente, pues va pasando el tiempo, hay una acidosis mucho más marcada. La adrenalina no funciona muy bien en pacientes que tienen una acidosis severa. ¿Sí? ¿Qué hacemos entonces? ¿Lo ponemos en una bolsa al perro? No. Lo que tenemos que hacer aquí, tenemos otro fármaco como la vasopresina. Actúa en receptores B1 y lo que va a generar es una vasoconstricción. La adrenalina también tiene un efecto, ¿no?, de aumentar la frecuencia cardíaca, pero principalmente nos importa el efecto vasoconstrictor. Pero tenemos también otro fármaco como es la vasopresina. ¿Sí? Hay en Perú vasopresina. ¿Sí? Es caro. ¿Sí? Es caro, pero hay. ¿No? Entonces, pues la vasopresina no depende del pH. Actúa. ¿Sí? Entonces, pues es otro vasoconstrictor muy importante que se puede usar en ritmos no defibrilares. Otra de las cosas que tenemos que considerar, ¿no? Muchas veces el paciente entra en paro cardiorrespiratorio y a veces puede haber un estímulo vagal. Ese puede ser el origen del paro cardiorrespiratorio. Hay una taquicardia y el paciente entra en paro. ¿Qué cosa podría generar un estímulo vagal? Un paciente que vomita, un paciente que tiene diarrea, un paciente que tose, un paciente que hace una cirugía ocular, un paciente que intubas, que tiene parálisis laringea, ¿no? Pues este paciente puede tener un reflejo vagal, un estímulo vagal. Entonces, si este paciente, ¿qué sucede? Entra en paro. Es ahí en donde yo puedo usar un fármaco cuando yo sospecho de que este paciente tiene un estímulo vagal y entra en paro, voy a usar la atropina. ¿Sí? En el Recover anterior nos decían que podíamos usar cada cierto tiempo la atropina. En el Recover de las nuevas guías del 2024 se usa una vez. Si tú sospechas que este paciente tiene un reflejo vagal, pues coloca la atropina. Una sola vez. En cambio, la adrenalina o la vasopresina se coloca cada 3 a 5 minutos. Nosotros, cuando vemos que este paciente demora en reanimarse, la pregunta muchas veces es ¿cuánto tiempo reanimamos? ¿No? ¿Cuánto tiempo vamos a reanimar? ¿5 minutos, 2 minutos, 3 minutos, 4, 5, 10, 15? Pues tú reanimas, no es lo mismo que yo te hable un paciente que tiene metástasis pulmonar, con tumor en el corazón y pancreatitis necrotizante. Pues este paciente pues ya entra en paro, pues ¿para qué le vas a regresar también, no? Ahora, es un punto. Mucho depende de lo que se lleve en consenso con el líder, ¿sí? Que el propietario acepte. Eso es muy importante. Tú reanimas con el propietario, pues acepta, ¿no? Nosotros, en nuestro protocolo actual, nosotros preguntamos, y en la hoja de hospitalización dice, desea el paciente tiene la probabilidad de entrar en paro cardiorrespiratorio, porque si se interna, está mal.
Se puede poner peor. ¿Usted acepta reanimar, sí o no? Sí, está reanimar está. Y la reanimación se cobra, porque cuesta aprender. A ustedes les cuesta pagar un curso como estos. Con la reanimación se debe cobrar, porque no es gratis. ¿Sí? Capacitarte no es gratis. Entonces se debe cobrar, tiene que ser parte de nuestro protocolo. ¿Sí? Ok, entonces pues reanimamos. Existe, y aquí está, pero es más, mira, cuando hemos hablado, no tiene pulso, tiene ritmos asistolia o actividad eléctrica sin pulso, usamos adrenalina o vasopresina, ¿ves? No les estoy floreando, ¿ves? O atropina, una sola vez. Sí, sospechamos de reflejo vagal. Si hablamos de una reanimación más de 15 minutos, porque podemos llegar a 15 minutos, ¿sí? Es una reanimación prolongada. ¿Sí? Entonces aquí podemos evaluar también el uso de bicarbonato. ¿Sí? Porque hay acidosis, recordemos, no hay oxigenación, ¿no? No hay oxígeno, pues se busca la vía aerobia, se genera ácido láctico, ¿no? Acidosis, ¿no? En el paciente. Entonces, pues ya hemos visto un plano más del algoritmo que vamos a pegar ahora en nuestro consultorio. ¿Sí? Entonces, pues bueno, ya tenemos este paciente, de repente reanimas y este paciente retorna a circulación espontánea. Retorna. Ok, ya está. Va teniendo un poco de tomografía mejor, va teniendo un poco pulso. Pues bueno, existe un algoritmo para el paciente post-reanimación. Y existe otro algoritmo, ¿sí? Pero no lo vamos a ver aquí. Es otra clase. ¿Sí? Entonces existe otro algoritmo para ver un paciente post-paro cardiorrespiratorio. Entonces, pues esto es, ¿no? Tenemos que evaluar el pulso y el ECG, ¿sí? Entonces, nuestra tabla, ya sabemos que aquí tenemos la epinefrina, la adrenalina, la vasopresina y la atropina. Ahora, seguro que ustedes van a imprimir esto y lo van a pegar, pero yo tengo que saber algo, que la atropina, de aquí, esta es atropina gringa, ¿no? Entonces, esa concentración no es igual a la de Latinoamérica. Y lo digo entre ellos, porque en Brasil hay otra concentración, en Uruguay hay otra concentración, en Lima hay otra concentración. Entonces, pues bueno, vamos con eso, ¿sí? Y yo cuando hablo me menciono y a veces me lo sigo diciendo. A ver, ritmos desfibrilares. Dentro de los ritmos desfibrilares vamos a hablar de dos tipos. Uno es una taquicardia ventricular sin pulso. Mira cómo son ritmos constantes, ¿no? ¿Sí? Pero son bastantes, ¿sí? Entonces aquí, como su nombre dice, desfibrilares, vamos a desfibrilar. Y dentro de esto vamos a encontrar un ritmo muy constante, una frecuencia mayor a 200, ¿sí? Y no tiene pulso. Este ritmo se tiene que parar, ¿sí? Y el otro es un ritmo que se llama fibrilación ventricular. Es un ritmo que pues no identifica los complejos, ¿sí? Hay cualquier cosa por aquí, ¿no? ¿Sí? Pues hablamos de un ritmo desfibrilable, ¿sí? Mira, cualquier cosa. Como el video que vimos cuando iniciamos el soporte vital avanzado, vimos un ritmo. Era un ritmo desfibrilable del perrito negro que estaba, ¿no? ¿Sí? Era un ritmo. Por eso es importante que yo vea el ECG. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en los ritmos desfibrilables? Pues desfibrilar, como su nombre lo dice, para el corazón, ¿no? Esos ritmos están tan desordenados que tu finalidad es pararlos. ¿Los paras para qué? Para empezar a reiniciar, ¿no? Sí, me parece una cachetada de reinicias igualito, es lo mismo que tengo que hacer, ¿no? Meter una cachetada al corazón y luego pues empezar de cero, ¿no? Ese es el objetivo, ¿sí? Entonces, para esto existen dos tipos de desfibriladores, los monofásicos y los bifásicos. Hablamos de los que se recomiendan son los bifásicos, ¿no? Antiguamente se usaban los monofásicos, pero el bifásico está distribuida la electricidad de dos maneras. ¿Para qué? Para no generar tanto daño al miocardio. ¿Sí? ¿Qué más? La finalidad es para el corazón, para reordenar los miocitos. Luego de haber desfibrilado, lo que tengo que hacer es reiniciar mis 2 minutos de masaje. ¿Sí? Tú solo las para el corazón, pero no las regresa a la vida, así que tienes que seguir animando. ¿Qué pasa si este paciente no responde, ¿no? Entonces es aquí en donde yo voy a usar fármacos. Yo desfibrilo una vez, desfibrilo una segunda vez. Este paciente, desfibrilo una vez, este paciente sigue fibrilando, lo que puedo hacer, y me dicen las guías de recover,
que duplique la dosis del desfibrilador. Y si ese paciente no ha respondido, ¿no?, yo puedo usar fármacos antiarrítmicos, como cuáles: la lidocaína en perros y la amiodarona en gatos. ¿Sí? Puedo usar también un neutrófico negativo, como es el esmolol. ¿Sí? Entonces, este fármaco se coloca en bolos y luego pues, se puede colocar en infusión continua. También se recomiendan en ritmos desfibrilables evaluar el uso de adrenalina o vasopresina para que no el paciente no pierda el tono vasomotor. ¿Sí? Se puede colocar cada 3 a 5 minutos adrenalina o la vasopresina, y esto se coloca cada 2 minutos, o se evalúa el uso de este fármaco en infusión continua. ¿Sí? Entonces, usamos las desfibrilaciones, ¿sí?, usamos los vasopresores para no perder el tono vasomotor y antiarrítmicos. ¿Sí? Entonces, pues ya vemos, ¿no?, o nuestro algoritmo, pulso. Yo tengo que ver si este paciente tiene pulso o no. Si tenemos una sistolia, si no es línea plana o no, esa sistolia no es línea plana, entonces acá hablamos de una fibrilación ventricular, ¿no? Si hablamos que este paciente tiene una frecuencia mayor a 200, habíamos hablado de una taquicardia ventricular sin pulso, y si tenía menos, ¿no?, hablamos de ¿qué? De una actividad eléctrica sin pulso. Muy bien. Entonces, esto es nuestro algoritmo, ¿no?, pues que hemos visto aquí. ¿Sí? La capnografía es algo que también nos ayuda a ver si este paciente puede estar en camino a retornar a la circulación espontánea, pero principalmente me va a ver la calidad de las compresiones. ¿Sí? Eso es lo que me va a ayudar. Una capnografía antes se decía que más de 15 era normal. O sea, podía ir camino ahora, se subió esto, ¿no? La valla más alta, mayor o igual a 18 milímetros de mercurio, puede indicar dos cosas: que tu paciente puede estar retornando a la circulación espontánea y que está haciendo unos buenos masajes cardíacos. ¿Sí? Porque cuando tú haces unos buenos masajes, la sangre se va hacia la zona pulmonar y libera el CO2. Eso es un indicador bueno de tus masajes, ¿no? O que se nos está yendo, ¿no?, para siempre también puede ser. Entonces, como cuarto punto hablamos del acceso vascular. Y hablamos de cuarto punto, ¿ah? Sí, mira, en el cuarto punto, bueno, el acceso vascular. Sí, para esto, pues, se tiene alternativas. La vía intravenosa, muchas veces llega un paciente en paro y no tenemos cómo hacerlo. Lo que hacemos es un cut-down, ¿no?, una disección, nos ponemos la vena y cateterizamos. No podemos, tenemos la alternativa vía intraósea. No podemos, pues tenemos la vía intratraqueal. ¿Sí? Es una alternativa más, se coloca a nivel del tubo endotraqueal una sonda, ¿no?, 10 veces, de 2 a 10 veces vas a duplicar, o 10 veces más esa dosis la vas a multiplicar y se la vas a colocar por el tubo endotraqueal. Luego de esto colocas de entre 3 a 10 ml, dependiendo del paciente, ¿no?, empujas, y luego 2 jeringazos un jeringazo de 10 ml para empujar el fármaco, y haces 2 ventilaciones y continúas, ¿no? Es una alternativa si no podemos cateterizar. Lo correcto sería colocar una vía intravenosa. ¿Sí? ¿Qué otra cosa más? Administrar reversores. Esto es algo muy importante en la anestesia, ¿no? Importante que cuando te dejan al paciente, el anestesista te diga cuál ha sido su protocolo. A veces lo dejan, ya, cuídalo, ya está. No. Yo no estoy empezado, ¿ah? Pero administrar reversores es importante que sepas cómo se anestesia este paciente. ¿Qué pasa si el paciente está en paro? Sí, lo dejó. ¿Y qué le pusieron? Ahí es donde yo tengo que pensar que tengo que administrar reversores. Si hace media hora, 1 hora, o hora y media, 2 horas, 3 horas, pasó que lo anestesiaron y este paciente está en paro, yo tengo que aplicar los reversores. ¿Sí? Hablamos de los reversores, ¿no?, como quinto punto, de pues, los opioides, ¿no? Hablamos de la naloxona, de los benzodiazepínicos, los fumacenidos, y bueno, pues la desmedetomidina, ¿no? Si hablamos el aripiprazol, ¿no? ¿Sí? Los alfados. Entonces, aplicar los reversores es algo muy importante, ¿no? Aquí está la dosis de los reversores, ¿sí? Bueno, hay unas guías, ¿no?, nuevas que han salido acerca de la reanimación en neonatos, muchas discrepancias, cada cosas o hacían a su manera, o cosas que de repente hacemos. Pues los invito a que lean estas guías que han salido hace 1 mes y medio aproximadamente. Pues este es una foto muy interesante en el 29 de septiembre del 2022, cuando me certifiqué como instructor, y es ahí en donde empecé a conocer a grandes personas que me inspiran a crecer.
¿no? Y están tantos los ponentes que ven aquí que te motivan a seguir creciendo o a seguir capacitándote, ¿no? Muchos de ellos lo ven en el Congreso, otros pues lo verán de repente siguiente. Pero esta fue la fecha que me certifiqué como instructor. Preguntas y muchas gracias. ¿Alguna pregunta tiene por ahí? Se puede perder esto, ¿no? ¿El demás? Claro, lo que tú tienes que guiarte son los joules, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, nosotros hablamos del desfibrilador interno, ¿no? Perdón, externo, porque existe el desfibrilador interno. Cuando estás en cirugía, una cirugía tórax abierto, tú puedes colocar un desfibrilador, son unas pilas muy chiquitas, y desfibrilas con un bajo voltaje, ¿no? O mejor, una cantidad eléctrica disminuida del corazón. Pero también existe el que se usa, el desfibrilador externo, ¿no? La dosis va de 4 a 6 joules por kilogramo. Y si nosotros nos guiamos pues, de la tabla, pues mira, si aquí te dicen 5 kilos, 20 joules. Si te hablan del segundo ritmo, que es un ritmo desfibrilable, pues multiplicamos, ¿no? Por 2 sería 40 joules que tendrías que usar en un paciente de 5 kilos. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, por aquí hay otra pregunta. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, para perros pequeños, menos de 7 kilogramos, ¿la técnica de reanimación tiene que ser solo con el pulgar y los otros dedos no aplican presión o también tienen que aplicar presión? Ok. Tú tienes 3 alternativas, la circunferencial, ¿sí? ¿No? Sí, principalmente con los pulgares, ¿sí? Sí. ¿Sí? Tienes con una sola mano, ¿no? Y la de una sola, perdón, de un solo brazo y la de una sola mano, ¿sí? Principalmente el pulgar es izquierdo, ¿sí? Solo pulgar. Principalmente el pulgar, sí. Ajá. ¿Sí? Sí, exactamente. Y ahí empiezan las pulsaciones. En el caso de los perritos, por ejemplo, hay que hacer como humanos que tienen que hacer un poquito de fuerza. ¿O cómo es realmente las compresiones? Ok, las compresiones se van a hacer muy importantes. Cuando tú hagas compresiones, sea con 2 manos, sea con una mano, lo que tú tienes que dejar es distender el tórax. Y es algo muy importante porque a veces nos emocionamos y no dejamos distender el tórax. ¿Cómo se va a llenar ese ventrículo de sangre si no dejamos distender el tórax? Segundo, otro punto que tenemos que considerar para hacer las compresiones en pacientes de tórax redondo y tórax angosto, las compresiones se van a hacer entre 1/2 a 1/3 de profundidad. Cuando hablamos de un paciente de tórax ancho, va a ser 1/4 de profundidad. Eso es lo que tenemos que considerar cuando hacemos los masajes cardíacos. Eso no me queda claro del tórax, voy a repetirlo, por favor. Claro. Porque hay algunas razas que no nos podemos guiar. Sí, la verdad no te guíes de raza, principalmente guíate de la conformación del tórax, porque tú puedes tener un bulldog que pues tiene un tórax redondo, que no es ancho. Entonces por eso decía el punto es que lo mejor es que tú pases la mano, ¿sí? ¿No? O pues voltees al perro, pues no, de culto dorsal, ¿no? Si este paciente se voltea por completo, pues este no tiene un tórax ancho. En cambio, si el paciente boca arriba se queda moviéndose, es un tórax ancho, ¿sí? Lo siguiente que puedes hacer en un paciente de tórax angosto, pues pasas tu mano y si sientes una depresión de ese tórax, pues es un paciente que tienes que hacer la teoría de la dermatología. O sea, tú te tienes que guiar, ¿no? Lechet, que es el que uno de los que reanima, que ha ayudado a elaborar las guías, pues nos habla pues, en unos videos cómo se hace esto, ¿no? Pues más detalles podemos aprender en el recorder, ¿no? Entonces, sí, pero más o menos la idea es esta, ¿sí? Claro, muchas gracias.
tal, doctor? Buenas tardes. En caso de que, por ejemplo, en la clínica no tengamos un desfibrilador, ¿aún se aconseja el uso del golpe primordial? Las guías del Recover 2022 recomiendan que si no tenemos desfibrilador podrían usar el golpe precordial. ¿Te puede servir? Quizás, la verdad, nosotros tuvimos una reanimación que hacía hace 4 meses, sí, 4 meses, en donde usamos el golpe precordial y se revirtió. Sí, entonces sí, si no tienes desfibrilador lo puedes usar, pero pues si no funciona, pues tampoco no creo que hay mucho, pero sí, lo ideal es parar el corazón, pero es una alternativa que tiene. De éxito, pues es bajo, pero las guías lo siguen manteniendo. ¿Sí? Las guías de 2012 lo propuso y se mantiene como alternativas a no tener desfibrilador. Sí, claro, pero si ya este paciente está fibrilando y no está respondiendo, pues esto no sustituye un desfibrilador, o sea, a nada, pues lo haces, pero si no está ciclo, pues yo creo que aquí tienes que parar mucho, ¿no? Porque no te está yendo bien, ¿sí? Una pregunta. Buenas tardes. De la Universidad Nacional Emilio Valdezán de Huánuco, Marcelo Pérez Saavedra. Justo. Médico veterinario. Como comentario, doctor, excelente su presentación. En caso de medicina humana, por ejemplo, de un RCP, hay fases. Quisiera que, por ejemplo, conozco lo primero es el estado de conciencia del paciente. Le pregunta su nombre, cómo está, o algo debe responder. Y si no, eso seguidito, esto es rapidísimo. Respira o no respira. Y luego viene la tercera fase, si ve el pulso, ¿no? En medicina veterinaria o en pequeños animales, hacer referencia. ¿Cuál es el protocolo así rapidísimo que siempre y cuando que no haya salida de sangre? Claro. Porque si hay salida de sangre ya las cosas cambian, ¿no? Entonces, ese es un comentario, doctor, ¿qué le parece? Sí, nosotros le mostramos en la 7ª diapositiva más o menos cuál es el protocolo inicial que tenemos que pensar, ¿no? El primer protocolo es pedir ayuda. Sí, es lo que tenemos que hacer, pedir ayuda. El segundo protocolo es mover y llamar al paciente, ¿no? ¿Cómo se llama? Cualquier nombre, un chito, ¿está bien? ¿No? Un chito, entonces llamarlo por su nombre y agitarlo, ¿no? Si este paciente no responde, lo que yo tengo que evaluar es si respira o no respira. No es importante, y lo hablamos, en medicina humana lo primero que se para es el corazón, en medicina veterinaria lo primero que se para son las respiraciones. Es por eso que las guías del 2024 nos habla que enfoquemos bastante en la respiración. Y yo tengo que evaluar al paciente si respira a través de observándolo, si distiende el tórax, puedo poner mi mano o pues si exhala el paciente. Entonces así yo veo si realmente este paciente respira o no. Si este paciente no respira, lo que tengo que evaluar es la vía aérea. ¿Sí? Este paciente está fría la vía aérea porque esa puede haber sido la causa que generó el paro respiratorio. Y si la vía aérea está libre, pues entonces empiezo a hacer reanimación. Si tengo dos personas, 2 realistas, pues uno de estos hace masajes y el otro se encarga de la vía aérea. Ese es el protocolo que se usa. ¿Sí? No, de nada. Bueno, si no hay preguntas, pues... sí. Disculpe, la consulta es directamente al momento de hacer el masaje cardíaco con perros de complexión ancha. ¿Se tiene que colocarlos panza para arriba para hacer el masaje o directamente de costado también se puede hacer el masaje? Cuando son tórax anchos, se te recomienda que el perro tiene que estar en decúbito dorsal y el masaje se tiene que hacer, ¿no?, boca arriba del paciente. Sí.